Sí, y en eso precisamente fue que sentía que al ser de ciudad podía aportar al ingresar tan de fondo, tan de lleno. Sí, Sí. que de ahí viene tu estudio, ¿no? Para que le contemos un poquito a la gente de esa especialización que pudiste realizar. Sí, listo. Pues esa parte de ese estudio eh, es con base en todo lo que conocí compartiendo con taitas, con chamanes que saben de lo que es las plantas medicinales, la parte espiritual y el respeto hacia la naturaleza. Y me generó un cuestionamiento al ver que a estas personas los acompañaban muchas personas también que eran profesionales, que ya eran personas de edad, ¿sí? Que ya estaban formados, digamos, a nivel profesional, psicólogos, arquitectos, médicos. Yo soy arquitecto, por ejemplo, iban artistas, profesores, entonces ya gente grande, y resultaban compartiendo en estos espacios con los taitas, y veía yo cómo los taitas les enseñaban a través de sus conocimientos a estas personas que se suponen ya tienen una formación más avanzada, ¿no? Porque hay muchos taitas que no tienen ni la primaria, Sí. pero resultaban enseñándole cosas de la naturaleza, de la convivencia, de la formación a Estas a personas estas ya personas ya estudiadas, ¿no? estudiadas. Y eso yo lo vi como un cuestionamiento, ¿qué está pasando aquí? O sea, me están enseñando, se supone que ya me formaron, Se supone que yo soy el que es, entonces... se supone ¿por que qué yo no? fui el que estudié, y por qué estoy ahora aprendiendo de una persona que escasamente puede tener el bachillerato. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, me empezó a romper Creo que hay... prejuicios internos, ¿no? Que ya tiene uno estructurados, y a reconocer la sabiduría desde la naturaleza. Que no tiene que ser la persona que haya ido a la universidad, tenga la maestría, la especialización exclusivamente para saber, porque la misma naturaleza a ellos les desarrolló unos conocimientos y una sabiduría que nosotros como citadinos no tenemos. Y eso me pareció demasiado admirable para empezar a aprender, ¿sí? Porque eran cosas que yo como citadino me daba cuenta que pues no tenía como la conciencia de poder ser parte de la naturaleza, y que la misma naturaleza le pudiera enseñar a una persona a construir su casa, por ejemplo, ¿sí? A cortar la leña. Nosotros de ciudad, vaya a ver si cortamos un pedazo de leña, Sí. cómo nos quedan las manos. Ellos tienen todas las técnicas para optimizarse dentro de la naturaleza, y eso es admirable. Eso desde la convivencia normal, pero ya desde la parte de las plantas medicinales aún más, hay misterios más allá que nosotros desconocemos y que nos ayudan a conectar con nosotros mismos y ayudarnos en nuestras problemáticas internas. Sí, hasta las plantas, pues, medicinales, no tanto a nivel espiritual, sino físico, ¿no? Ellas también, ellos no tenían la medicina como la tenemos ahora a disposición, con, pues, un poco de medicamentos, cosas que ahora tenemos. Ahora, pues era a punta de plantas. Ellos se curaban, se sanaban solo con las plantas, reconociendo la naturaleza como nos ayudaba. Dicen que en la antigüedad los primeros chamanes empiezan a conectarse con la naturaleza es a través, pues, de esas cosas que empiezan a vivir, de sus desequilibrios, de sus enfermedades. Sí. Y en esa búsqueda empiezan a hablar con las plantas a través del corazón, a hablar con los animales a través del corazón, porque los reconocen como hermanos en la misma comunidad que están para ayudarlos. Y ahí ellos empiezan a descubrir para qué les son las plantas, determinado tipo de plantas. Una persona, ¿por qué podría o querría tomar el viaje con su merced, siendo usted un blanco y no un indígena? Eso es un cuestionamiento que se hace muchas personas. Sí, pues inicialmente las personas que me contactan para compartir la medicina
estaban pasando por cierto tipo de estados en un momento en su vida. Entonces buscan mejoría en su salud o buscan respuestas en el momento que están viviendo, de pronto algún proceso ya sea emocional, ya sea psicológico, eh, de pronto la pérdida de un ser querido. Por eso digamos que me contactan y se dan la oportunidad de compartir conmigo. Sí. Pero también hay muchas personas que me han hecho esa pregunta, bueno, pero pues es que usted no es indígena, usted no es taita. Sí. Y es fuerte porque pues obviamente es una realidad, yo soy mestizo, no tengo mucha pinta de indígena. Y les doy de cierto punto la razón, porque si yo fuera esas personas que no conozco nada del yagé y estoy buscando el yagé porque quiero conocerlo, pues lo más lógico para mí sería ir a es el origen, ¿no? O sea, Los indígenas. con los indígenas, ¿sí? Porque pues obviamente son los que saben, porque así es, son los maestros, ¿no? Pero también la manera en que yo he aprendido todo esto que comparto es porque me cuestioné el por qué ellos me permitieron compartir el yagé, ¿sí? Y es porque a través de este recorrido, ese camino que compartí con ellos, me di cuenta que cuando hablamos del tema del corazón, de la conexión con la naturaleza, de conexión con el espíritu, allá no tenemos piel, allá no tenemos color de piel, allá no tenemos género, allá no tenemos cultura, ahí somos uno solo, es decir, somos hermanos porque todos venimos del mismo creador. Sí. Y ellos tienen mucho esa conexión, una cosmología, una cosmogonía espiritual donde reconocen que todos estamos conectados. Y en esa profundidad, pues ellos me han conocido a mí, compartieron conmigo sus conocimientos sin importar el color de piel. Y me di cuenta que precisamente esos prejuicios que nosotros ya tenemos por ignorancia de los temas, hacen que nos ampliemos un poquito esa visión. Pensemos que solamente el yagé lo pueden dar los indígenas, que es lo ideal si no conozco, porque pues son los taitas, son los que tienen la autoridad, son los que tienen el linaje, la sangre. Pero no quiere decir que nosotros, los que también tenemos las capacidades para servir, para compartir, no tengamos también las capacidades para aprender desde el respeto de las tradiciones, eso que en la naturaleza todos tenemos para compartir. Yo soy artista marcial también, es el arte marcial, pero nunca he aprendido artes marciales con un oriental. Siempre han sido con personas colombianas. Y si de pronto yo esperara aprender arte marcial con un oriental, pues no hubiera aprendido nada de que sean artes marciales. Entonces le doy la oportunidad a una persona que aprendió de otras personas, porque ese es compartir la sabiduría, compartir el conocimiento y disfrutarnos la vida desde ese compartir, siempre teniendo en cuenta los valores humanos, el valor, el respeto hacia la medicina, el respeto hacia la naturaleza, el respeto hacia nosotros mismos, el informarnos con quién vamos a tomar yagé, informarnos de qué es el yagé, pero no estigmatizar, porque esa estigmatización también puede generar que nosotros nos limitemos de conocer buenas experiencias con otras personas. ¿Sí, claro? Entonces es como el argumento que yo le comparto a las personas, que tienen toda la razón de desconfiar porque no soy mestizo, y pues porque esto, si lo queremos llevar a términos de apariencia, pues estaríamos entrando en una autotrampa, metiéndonos en una trampa, ¿no? Que si yo espero a que alguien parezca indígena porque es moreno y se pone plumas, pues por eso también mucha gente llega a sitios donde personas que sin escrúpulos usurpan nombres de taitas y hacen cosas que no, para las cuales no están preparadas realmente. Entonces esta preparación, más que de colores de piel o de si somos o no de la cultura, es
qué tanto nosotros tenemos los conocimientos, las capacidades, las cualidades para ejercer lo que hacemos. Y eso a mí me lo han, digamos, me han autorizado los ancestros, me lo han reconocido los taitas, que son los que saben, porque pues yo fui, los visité y les pedí ese aval y les dije, si ustedes ven que yo tengo las características, las capacidades para con respeto dar su medicina, por favor díganmelo, y si no, también díganmelo, que no hay ningún inconveniente, porque no es mi intención hacer algo que vaya a ofender a las culturas indígenas ancestrales, usurpar nombres, porque todo se ha hecho simplemente como este video, con la misma intención que este video, compartir algo que nos ha servido, compartir algo que me ha servido, compartir algo que me ha ayudado en mis problemáticas como ser humano y que me ha hecho crecer también y me ha llevado a alcanzar los logros que pensé que no los iba a llegar a ellos. Conocerme un poco más a mí mismo, y creo que eso es muy bonito de compartir con los demás, porque todos estamos como en esa búsqueda de paz interior, de sentirnos bien con nosotros mismos, de llenarnos en esos vacíos. Sí, claro, y si ellos, que son la autoridad, lo permiten y lo avalan, es porque también ven esa necesidad de que pues no todo el mundo está dispuesto a ir por allá a la selva con las tribus indígenas a compartir el viaje, ¿no? Entonces, que usted pueda ser un mediador entre la ciudad y la medicina, ¿no? Porque es como la forma en la que yo veo que usted ha podido compartir la medicina, ¿no? A las personas que estamos aquí un poquito más absorbidas de la ciudad, de las problemáticas, digamos, que más fuertes, que siento que son las personas que más lo necesitan. Eso que tú acabas de decir es muy importante tenerlo en cuenta todos. Esa parte de la conciliación, mediación, porque eso es lo que también están haciendo ellos, al permitir que el mestizo aprenda, al permitir que el mestizo haga parte de la comunidad y compartir su medicina, que ellos vengan a las ciudades y nos traigan el viajecito cuando no podemos ir a las selvas o a los campos, y vienen, y pese a todo lo que vivimos en nuestra ancestralidad con la cuestión del colonialismo, de la venida de los europeos, con toda esa barbarie que se vivió y que los europeos transmitieron a las culturas indígenas de mucho dolor, donde hoy en día aún queda ese rezago de dolor, como de cuidado de los blancos, ¿no? Ellos simplemente están generando también una conciliación con nosotros, los mestizos, nosotros los blancos, digamos así, en que hay cosas que ya no podemos seguir siendo igual, o sea, generando las mismas limitaciones. Entonces ellos llegan a las ciudades, los taiticas llegan a las ciudades, los chamanes llegan a las ciudades con sus medicinas y comparten su medicina, comparten su sabiduría en ese gesto de mediación. Es tanto así que cuando yo visité las Malocas, veía la imagen de Jesús, veía la imagen de María en los altares, y pues eso lo trajeron los europeos, ¿no? Sí. Pero aún así hay una aceptación de fluir con esos cambios, de que pese a que en la ancestralidad de la antigüedad, no se reconocía que era la Virgen, no se reconocía que era Jesús, porque lo trajeron los españoles, aún así ellos aceptan que es parte como de ese crecimiento que le hace falta en su espíritu. O sea, no invalidan, no subestiman ningún tipo de conocimiento. Lo que sí nos pasa a nosotros, los citadinos, que invalidamos demasiado los conocimientos ancestrales, los conocimientos indígenas, los subestimamos. Y rompemos esa conciliación, rompemos esa mediación, no tenemos en cuenta esa mediación. Y esa mediación la tenemos que hacer constantemente con nosotros mismos, mediar con nosotros mismos lo que hacemos con nosotros mismos, mediar con nuestra familia,
mediar con nuestro entorno, mediar con la sociedad y generar espacios de reconciliación. Y por eso me parece que la ancestralidad, ya que todo esto que tiene que ver con su energía, con este mundo, es para mediar, para conciliar. Y ahí viene la sanación, ahí viene la comprensión, y de todo eso viene la evolución, el crecimiento del ser humano. Porque entre más prejuicios tengamos, más cargas vamos a llevar en la espalda, más tortuoso va a ser nuestro camino. Entre menos prejuicios tengamos, más libres vamos a estar y más libres vamos a tener, digamos, nuestras capacidades para aprender otras cosas que nos van a desarrollar como seres evolutivos. Sí, como aprender de las diferencias del otro, ¿no? No juzgar a los demás porque somos diferentes, sino todo lo contrario, desde esa diferencia aportarnos los unos a los otros para avanzar. Y te comparto una vez, una chica me contactó para ir a tomar viaje. Y me dijo que si podía llevar un músico que tocaba guitarra y cantaba música medicina. Y pues yo le dije, claro, que chévere, bienvenido. El músico estaba acostumbrado a ir a tocar en las ceremonias con taitas indígenas, ceremonias de noche. Sí. Y cuando él se enteró que yo no era indígena, no fue. Dejó de ir. Ahí está. Y la chica fue, pero eso le generó a ella en su toma dificultad para hacer su proceso con la naturaleza, porque ese prejuicio lo que hizo fue generar una prevención Hacia ti, hacia mí y hacia la misma medicina, claro. Lo que no es sano, y más si estamos como en el mismo contexto de la sanación con la medicina del viaje, pues eso no es lógico hacerlo cuando estamos compartiendo la medicina. Ya no sé qué lo estoy compartiendo aquí, lo estoy compartiendo en otro lado. Debe haber el mismo respeto hacia el trabajo de las demás personas, porque las otras personas, aunque no hagan las cosas como yo las haga, ni yo las haga igual, si tenemos el respeto hacia la medicina, hacia las personas, hacia la naturaleza, pues estamos trabajando todos pero de la comunidad, ¿no? En pro de todos, ¿sí? Entonces, no, si yo mismo, como mestizo, empiezo a generar con mis prejuicios malas ideas hacia lo que hacen otras personas, pues eso no es sano, porque se está tratando de contribuir a que todos nos apoyemos con la medicina ancestral.